Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, informarle y decirle que esta mañana está con nosotros Benito Lara, el diputado parlamentario del Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, con quien vamos a conversar, por supuesto, sobre el tema del proceso que se siguió, ¿no?, contra el expresidente Francisco Flores, y cómo está la situación hasta este momento después de que se ha judicializado el caso en los tribunales de nuestro país y que se decretó orden de captura, que por cierto estábamos revisando cuando comenzamos esta emisión, que todavía no aparece la fotografía de Interpol o en la página de Interpol. ¿Dónde está Francisco Flores Pérez? Bueno, en Panamá, aparentemente, según las investigaciones y según lo que ha dicho el mismo ministro de Seguridad, Ricardo Perdomo, ¿no?, que tiene, dice él, la impresión y que podría, de acuerdo a algunas informaciones, deducirse que estaría en Panamá. Vamos a hablar también sobre el tema de la seguridad pública. Benito Lara conoce muy bien ese tema. ¿Ha estado por cuántos años, Benito, prácticamente vinculado al tema de la seguridad pública? 9. Como diputado, 9 años. Más de 10 años. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Romeo, buenos días y buenos días a todas las personas que nos ven. Benito, ¿te satisface a ti o te satisfizo la resolución de la jueza esta primero de paz de San Salvador respecto al tema de Francisco Flores? Los delitos planteados, sí, y el monto además por el cual fue citado a los tribunales. Yo creo que partamos de eso primero, ¿verdad? Yo creo que lo positivo de esto es que ya no podemos nosotros estar con aquella incertidumbre si van a prescribir el delito de enriquecimiento ilícito, tal como lo establece la Constitución, que prescribe a los 10 años. Porque debemos de estar seguros que a partir del 1 de junio este proceso va a continuar. Eso es lo positivo. Ahora, son 3 delitos, ¿verdad? Yo creo de que uno es un delito altamente evidente, que es desobediencia de particulares, tiene que ver con la ausencia de Paco Flores en la comisión, después de tener un citatorio formal. Pero digamos que eso está vinculado al comportamiento de él y a la actitud ante la comisión, pero los otros 2 que se le atribuyen, yo creo de que hoy por hoy se han quedado un poco cortos la fiscalía. Fíjate de que 3 delitos son 3 delitos, pero cuando se le imputa el delito de enriquecimiento ilícito por 5.3 millones, uno dice, bueno, aquí hay que profundizar o la fiscalía en el transcurso tendrá que sustentar mejor el enriquecimiento ilícito. Paco Flores, bueno, el proceso inicia después de la denuncia del presidente por los $10 millones del reporte de operaciones sospechosas, ¿no? Ahí son 10, entiendo que esos 10 están también contemplados en el proceso. Pero en el transcurso de su confesión, Paco Flores dice varias cosas. Una, de que él recibió entre 15 o 20 millones y él se estaba refiriendo a esa relación privilegiada que tenía con los gobiernos de Taiwán. Esa relación privilegiada implicaba que los cheques venían a nombre de Francisco Flores. Entonces, cuando él habla de 15 o 20, está hablando de esos cheques. 15 o 20, pero lo acusan por 5. Entonces, ahí hay un punto que reflexionar. 2, cuando el gobierno de El Salvador pidió al gobierno de China-Taiwán un informe de la cooperación. Y al final el gobierno de Taiwán accedió a enviar para el informe y manda un informe con fecha de en enero de este año por 26.400.000, la suma, ¿no? Y entonces viene Cancillería, cuando viene la información, lo que hace es hacer, se va a los archivos históricos. Si esa plata vino al país, qué se hizo con esa plata y si la Corte de Cuentas, por supuesto, realizó auditoría o no realizó ninguna auditoría sobre el mismo. Y en ese sentido se encuentran que de todos los proyectos, que son 9, 5 no tienen ingresos. Pero esa plata no es la que dice Paco Flores que venía el cheque a nombre de él. O sea, no es la plata que le mandaba el presidente de Taiwán y que aquí el embajador taiwanés le decía, presidente, aquí le mandaron algo. No es esa plata, sino de que es plata que viene directamente con proyectos, con nombre y apellido, y que el gobierno de Taiwán incluso dice de que esa plata la envió sobre la base de tanto la legislación de ellos como de la nuestra, ¿no?
Y Ya entonces, era plata comprometida con proyectos específicos. Es correcto, es correcto. O sea, no es la plata, no estamos hablando de los 15 o 20 millones que dijo. No es los regalos que aceptó, digamos, de No alguna es eso, manera. no. Y entonces, digamos, ¿qué proyectos hay en este caso? 5 millones en septiembre del año 2002 para la reconstrucción después de los desastres naturales. 5 millones. Lo que hizo Cancillería fue revisar en obras públicas y en otras instituciones, y esos 5 millones no tienen ingresos, para nada, ¿verdad? Ahí están primero 5 millones. Después el gobierno de Taiwán en diciembre del año 2003 siempre envió 4 millones de dólares para mitigación de áreas de alto riesgo. Se hizo la revisión en todas las instituciones y Cancillería dice, mire, esto tampoco... Estás hablando ya de ingresó. 9 millones de dólares. 9 millones de dólares, ¿verdad? Después, en octubre del 2003, envió a Taiwán una donación por $1 millón para infraestructura básica y combate a la pobreza. Y también comienza a revisarse todas las instituciones que podrían estar vinculadas y nada. Llevamos, ¿cuántos? 10, ¿verdad? En diciembre también del año 2003, el gobierno de Taiwán envió $2 millones para pequeños proyectos para el desarrollo económico y social. $2 millones. Igual, vino Cancillería, revisó toda la documentación, consultó con las instituciones y nada. Y el último, al menos el último del reporte del gobierno de Taiwán. O sea, ¿Ese es el reporte del gobierno de Taiwán? Lo que tú me estás leyendo, iba a preguntarte precisamente sí, qué documento es ese. Lo que yo te estoy leyendo es el informe que nos manda el canciller de la República, ¿verdad? El licenciado Jaime Miranda, sobre la base del informe que les envió el gobierno de Taiwán a Cancillería. Es decir, que eso es la fiel copia de lo que Taiwán informó. Esto es una copia exactamente de lo que Taiwán informó y nos pone a la par un cuadro Cancillería de la investigación que hizo Cancillería y nos dijo esto entró, esto no entró. En diciembre del año 2003 también entraron $3 millones para resolver el problema de la vivienda permanente producto de los daños del terremoto. La sumatoria son 15 millones. De estos 3 millones tampoco entró nada. Yo recuerdo de que, yo creo que todos recordamos que a las viviendas que hicieron aquí, a las temporales se le llamó incluso microondas, ¿verdad? Porque era todas las láminas, ¿verdad? Entonces, estos 3 millones iba a servir para resolver una parte de la vivienda permanente. Nada. Claro, hay otra plata que vino, ¿verdad? Por ejemplo, construcciones de unas carreteras en enero del año 2000 por $5 millones y la investigación dice, sí, esto entró y está auditado. Se dieron $100,000 para un proyecto de compra de botes salvavidas para la Fuerza Armada. Estos 100,000 no entraron al CETEFE, es decir, no pasaron por Cancillería, pero se fueron directamente a la Fuerza Armada. O sea, de que sí hay registro de que sí entraron, fueron auditados después por la Corte de Cuentas. Que fueron bien utilizados, por decirlo así. Fueron utilizados sin ninguna dificultad. Así como los 2 millones que dieron en agosto del año 2000 para la construcción del edificio del ministerio, que bueno, el edificio ahí está claro que se utilizó. Benito, si se contabilizan $15 millones en estos proyectos informados por el gobierno de Taiwán, digo, esta plata que se envió para proyectos específicos y que al final no se ejecutaron, si se contabiliza solo en este documento 15 millones, ¿por qué entonces la Fiscalía acusa al expresidente por 5.3 millones nada más? Esa es la respuesta de que no la tenemos nosotros, sino que de seguro la tendrá el fiscal. Puede ser parte de su estrategia, qué sé yo, ¿verdad? O posiblemente él crea de que necesita una prueba mayor, una robustez, ¿verdad? Pero yo aquí hablo únicamente del informe que nos envió Taiwán, que es una parte. No hablo de los 15 o 20 que confesó Paco Flores que él recibió, ni hablo tampoco de los $10 millones del reporte de operaciones sospechosas, que es otra cosa, ¿verdad? Y tampoco de lo que dijo don Antonio Salaverría en su momento, ¿no? Exacto, ni hablo de los 30 millones que dijo don Antonio Salaverría, que fueron utilizados por Paco Flores de un préstamo de 100 millones, siempre de plata que viene de Taiwán.
En ese sentido, a mí me parece de que se queda muy corto, ¿verdad? Hablar de 5.3 millones de dólares. Eso con la cantidad que el señor ha desaparecido puede pagarla y después quedarse tranquilo, ¿verdad? Bueno, si son 75, paga 5 millones, se va a quedar con 70. Claro. Bueno, no puede ser. Pero aquí hay un punto que uno debe de preguntarse, bueno, semejante cantidad, partamos, solo de los 5 millones que venían para el tema de la reconstrucción. Ujú. Si esa plata venía con nombre y apellido, para un proyecto concreto, no venía el cheque a nombre del señor Paco Flores, ¿verdad? Y entonces uno se pregunta, ¿quién más participó? Porque no pudo ser que el señor Paco Flores agarrara el cheque que venía ya para una institución, lo agarrara él. Y lo fuese ¿verdad? a cambiar tan fácilmente. ¿Y qué lo fuera a cambiar? ¿Y qué lo fuera a cambiar? O sea, de que, por es que nosotros hemos hablado en algún momento de la institucionalización de la corrupción, porque tuvieron que haber participado algo otras personas, y yo creo que de alto nivel, de alto nivel. Y otra se pregunta, bueno, no solo de algunos que estuvieron implicados intelectualmente, materialmente, algo otros, porque alguien tuvo que cambiar el cheque, ¿verdad? Alguien tuvo que cambiar el cheque. Nosotros tuvimos hace poco al equipo financiero de Conasol, ¿verdad? Conasol, que por cierto, por dificultades de tiempo... ¿Qué era Conasol? Solo para recordarnos un poco. La Conasol era la comisión que formada por el gobierno, encargada de administrar toda la cooperación que vino para los terremotos. Ya. A través de ellos se canalizó aparentemente esa plata. A través de ellos se canalizó Pero todo. Conasol ha negado, ¿no? Los miembros de Conasol han negado cualquier participación. Los miembros de Conasol no han llegado todavía a la comisión. ¿No han llegado todavía? No. Ah, bueno. Uno de los miembros de Conasol, entiendo que era el primer designado de la República, ¿verdad? Entiendo que era el señor Pome en aquel momento. No, a ellos no los hemos citado. Citamos al equipo financiero de Conasol. Ah, ok. ¿Verdad? El equipo financiero de Conasol. El equipo financiero de Conasol nos planteó de que ellos operaron entre enero y junio más o menos y que recibieron de donación de diferentes fuentes, algunas nacionales, otras internacionales, alguna serie de donaciones, y la sumatoria de esas donaciones anda por los 5.787.000. Benito, ¿es posible que esa plata no necesariamente haya ido a parar solo a la bolsa del expresidente Francisco Flores? Yo creo que no. Porque si alguien le ayudó, algo tuvo que haberle dado, ¿verdad? Algo tuvo que haberle dado. El equipo financiero de Conasol nos dice, nosotros administramos 5.787.000 y un poco más. 5 millones. En efectivo, ¿verdad? Porque venía ayuda en especie y en efectivo. Y preguntándole a uno de ellos más o menos cuánto fue en conjunto toda la cooperación, ellos dicen, miren, anda alrededor de los 200 o 300 millones de dólares, ¿verdad? Mayor razón como para seguir... O sea, que hay más o menos 195 millones de dólares. Que ellos no lo administraron, que ellos no manejaron. Porque venía en especie. Eso es como la explicación, venía como en especie, ¿verdad? O sea, es toda la donación que traen de materiales, etcétera, etcétera. Pero si el señor Flores, ¿verdad? Si el señor Flores se atrevió a desviar plata de estos proyectos concretos, uno dice, mire, en estos 200 millones, pues bueno, también queda la duda, ¿verdad? Entonces uno dice, miren, aquí hubieron algo otros que participaron, eso no queda duda, lo que pasa no sabemos quiénes. Pero hay otro punto que también a mí me llama la atención, y yo creo de que es bueno que todos hagamos memoria. Cuando finalizó el periodo del señor Flores, se inició una controversia en la Corte Suprema de Justicia, por abril, mayo del año 2005 más o menos, ¿no? Y yo recuerdo que el que estaba encargado de la sección de probidad, Pino Cáceres, ¿verdad? Incluso renunció. No, y prácticamente desaparecieron la sección de probidad de la Corte. Exacto, es que ese es el punto. Porque se partía de que la sección de probidad
había pedido al sistema financiero, bueno, a algunos bancos, ¿verdad? Algunos bancos, información sobre algunas personas. Entiendo que como 12 o 13 más o menos así. Y que algunos bancos enviaron una carta a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? En aquel entonces el presidente era el doctor Agustín García Calderón. Agustín García Calderón. Una carta en la cual le decían o le hacían el razonamiento de la no competencia de la sección de probidad para que pidiera esos informes. Que para eso estaba la Corte de Cuentas, decía, ¿no? La que tenía sí, no, pero que estaba la Corte Plena. Sí. La Corte Plena, que era la que podía tomar esa decisión. Pero también decían que esos fondos públicos ya habían sido auditados por la Corte de Cuentas, que no era necesario. Esto nace por la inquietud del posible enriquecimiento ilícito de algunos exfuncionarios del ex presidente Francisco Flores. Es correcto. Se le solicita, la sección de probidad de la Corte solicita esta información a algunos bancos, tal como tú lo dices, y entonces los bancos lo que hacen es mandarle correspondencia a la Corte Suprema de Justicia, como preguntándole de dónde, con qué facultades la sección de probidad toma esa acción o esa actitud o pide esa información. Resulta al final que la mayoría de magistrados de esa corte de entonces avalaron, ¿no?, la petición de los bancos y dijeron, tiene razón, no tiene por qué la sección de probidad pedir esta información, estos datos, y al final, pues todos conocemos la historia, prácticamente fue diezmada y desaparecida la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Es correcto. Eso que tú estás bien narrando sucedió un 9 de junio del año 2005, que fue la fecha de la reunión de la Corte Plena, Así es, en la cual tomaron la decisión de quitarle esa facultad a la sección de probidad, facultad que por ley la tiene, que por ley. Y sucede de que hay un voto o hay varios votos razonados, ¿verdad? Entiendo que el doctor Fortín Magaña, si mal me equivoco, el doctor Marcelo Orestes Posada, y otras dos magistrados y magistradas también tuvieron un voto disidente. Recuerdo que estaba Vicky de Avilés ahí también. Estaba Victoria de Avilés, estaba también la otra magistrada Mirna Perla, ¿verdad? Si mal no me equivoco. En ese sentido uno se pregunta, uno se hace la reflexión, ¿verdad? Bueno, ¿por qué la Corte permitió eso, verdad? Yo recuerdo que la Corte dijo de que iba a pedir, ¿verdad? Si la memoria no me falla, pero al final creo que nunca lo hizo. Entonces, no hay duda, consciente o inconscientemente, ¿verdad? Consciente o inconscientemente, hay participación de distintas instituciones del Estado, las cuales yo creo de que debemos de ponerle atención, porque ¿cuál es el punto? Mira, lo que nosotros debemos de tratar que en este tema se sepa la verdad. No es justo que de manera solidaria pueblos hermanos, a partir de sus impuestos, ante situaciones difíciles de otros pueblos, nos den cooperación, nos den ayuda y que nosotros esa ayuda no llegue al verdadero objetivo, ¿no? Que se pierda. Lo otro es que debe hacerse justicia. Parte de esa plata, si no toda, debemos de recuperarla. La debemos de recuperarla, porque no es plata que venía para nadie en particular, venía para el Estado salvadoreño. Y otra es que esto no debe volver a suceder, ¿verdad? Eso debemos de perseguir, la verdad, que se haga justicia y que esto siente un precedente para que no vuelva a suceder en este país. Ok, vamos a hacer la primera pausa comercial conversando esta mañana con Benito Lara. Regresamos en breve. Vamos a ir concluyendo este tema, pero también vamos a hablar un poco sobre la posición, ¿no?, de Benito Lara respecto a al tema de la seguridad o inseguridad que está viviendo nuestro país. Volvemos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Un poco reflexionando en la pausa, no hay todavía difusión roja, ¿no?, para la captura del expresidente Francisco Flores.
Hasta donde yo tengo entendido, no, Ujú. ¿verdad? No hay todavía, entiendo que hay un proceso, la disfunción roja no opera automáticamente, Sí, claro. ¿verdad? Sino de que una vez el tribunal establece la orden de captura, tiene que abrirse un proceso de solicitud al respecto y entiendo de que tiene esto que definirse en Francia, digo en Francia porque es la sede central de Interpol. Nosotros esperamos que esto sea lo más rápido posible para que se proceda a la orden de captura internacional, Ujú, ¿verdad? ujú. Pero, digamos, eso ya parte del proceso ya judicial, ¿verdad? Hoy este proceso se encuentra en dos partes o en dos instancias. Primero, sigue en la fiscalía, porque la fiscalía debe de continuar la investigación. Hay un, hay un delito de que yo creo de que es obvio que se ha cometido, que es el lavado, ¿verdad? Es el lavado. Ujú. Y debe de profundizarse en ese tipo de delitos, Es un ¿verdad? delito que está pendiente, ¿no? Para, De presentar un requerimiento para sobre eso. mí está pendiente, Ujú, ¿verdad? Está pendiente. Ese no prescribe el primero, ujú. ¿verdad? Está pendiente. Pero miren también cuando Flores dice, me reuní en privado con el otro presidente y ahí le planteaba los problemas del país y después le venía la plata, miren, uno ya no sabe qué es todo lo que hablaron. Ahí pueden haber negociaciones ilícitas. El gobierno de Taiwán tiene a uno de esos presidentes, Ujú, precisamente, a uno con cadena perpetua, ujú. ¿verdad? Y él para 13 más, incluso hasta para su familia, que fueron algunos que se vieron involucrados en esto. Entonces, otro presidente fue procesado también por lo mismo, por actos de Aquí en corrupción. Centroamérica hay dos presidentes procesados por Y eso, aquí ¿no? en Ajá. Centroamérica, correcto, ¿verdad? El presidente de Guatemala Y el de Costa Rica. y el de Guatemala creo que por menos de 3 millones, algo Ujú, así. ujú, ujú, Y él aceptó. ujú. Pero mire, y cuando uno escucha el de Guatemala, el argumento de él, y uno escucha a Paco Flores lo que dijo el 7 de enero, lo dijo en público, no hay mucha diferencia, ¿no? Y el presidente de Costa Rica, miren, ¿cómo estuvieron en Costa Rica? El de Costa Rica era secretario de la OEA. El señor Y Rodríguez, ¿no? sí, sí, y yo recuerdo de que llegó a Costa Rica esposado, ¿verdad? Por actos de corrupción. Entonces, y el nuestro, pues si este anda no por 3 millones, este anda por más de 70, Ujú, 75 ujú, millones ujú. de dólares, que por supuesto debe de investigarse, pues nosotros no estamos aseverando que exactamente esa es la cifra, pero sí decirte lo siguiente, mira, estamos hablando únicamente de la cooperación de China-Taiwán. ¿Y quién dice de que este procedimiento no se operó en otro tipo de cooperación con otros países? Se hacía en la práctica con China-Taiwán. Ujú. ¿Por qué? ¿Qué les impedía hacerlo con otros? Digo, esta es una especulación, pero si hacían semejante cosa, ¿verdad? Con millones y millones, pues bueno, uno puede llegar a especular que también hay que investigar otro tipo de donaciones de otros países también Por eso es que el en ese mandato de periodo. la comisión todavía no termina. El mandato de la ¿Hasta dónde va a terminar? comisión, ¿Hasta dónde continúa? el mandato de la comisión dice que hay que investigar el destino de los fondos y nos da un periodo de tiempo que es el periodo de la presidencia del señor Francisco Flores. Hasta ahí. Pero el mandato también es claro. El destino de los fondos y nos dice de China a Taiwán. Es decir, nosotros no podemos meternos en otros Ujú, fondos de ujú, otros países, sino que ujú. hasta ahí. La otra instancia donde está es en el sistema judicial. Ya está en un lugar y en otro, ¿no? Yo espero que un proceso de este tipo, aunque es un poco compleja, ¿verdad? Pero miren, tampoco puede ser un proceso secreto, ¿verdad? O ultra secreto que no se sabe nada, ¿verdad? Porque no creo que eso sea muy bien visto por la población. Además, no sería lo mejor. No sería lo mejor. Ujú. Esta es una reflexión que deben de tomar en cuenta los del sistema judicial. Y así como hemos estado peticionándole al fiscal la robustez del requerimiento, yo creo que también el sistema judicial, los jueces en particular, deben de tener una actitud valiente. No dejar que por algunos vacíos de ley, ¿verdad? Que
por algunas ahí, digamos, argucias de los defensores, ¿verdad? Este caso se nos vaya a quedar en la impunidad, ¿verdad? En la impunidad. Este caso lo va a tener el juez Italmir Orellana, ¿no? Primero instrucción. Ajá, el primero de instrucción, tengo entendido. Este juez ha tenido casos, por ejemplo, como el de Matis Gil, el del expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol también, que las dos personas al final quedaron libres. No estoy tratando de insinuar nada, pero digo, hay que estar vigilantes sobre que se haga un proceso limpio y transparente sobre este caso de Francisco Flores. Al igual que cualquier otro caso, lo que se necesita es, al final, que se haga justicia en estos casos, ¿no? Claro. Si queda libre, pues que quede libre, pero que quede claramente determinado que no hubo ningún aprovechamiento de fondos donados por el gobierno de Taiwán. Benito, ¿ustedes tienen alguna información, ya que ustedes tienen la posibilidad de intercambiar información con parlamentarios de otros países, de si ciertamente el expresidente se encuentra en Panamá, refugiado en Panamá? Bueno, fíjate de que, bueno, solo termino de decirte de Ok. que los jueces deben de tener una actitud valiente, ¿verdad? En este caso. Y yo creo que eso va a ser muy positivo para la historia de ellos mismos también. Efectivamente, cuando estaba el proceso que ya iniciándose en los tribunales, que salió a la luz pública, algunos compañeros nuestros recibieron algunas llamadas de algunos amigos panameños y nos decían de que estaba en esa playa, Punta Mala, creo, Ujú. en un yate, ¿verdad? Y que él andaba tranquilo, que lo Ujú. habían visto, Ujú. que lo habían visto. Ujú. Cuando nosotros hicimos la denuncia, te voy a decir, porque considerábamos que una situación tal, quedarnos callados con lo que nos estaban diciendo, porque les preguntamos a ellos, ¿es cierto? ¿Lo han visto? Y nos dijeron, sí, ¿verdad? Lo hemos visto. Claro, nos dijeron, es una información para que la corroboren ustedes también, ¿verdad? Entonces nosotros dimos como grupo parlamentario, dimos una conferencia de prensa precisamente para manifestar nuestra cierta satisfacción por los requerimientos, Ujú. pero expresar que también sabíamos que teníamos alguna información que había que corroborarla, por supuesto, de la presencia de él en Panamá. Cuando nosotros dimos la noticia, hubieron algunas reacciones en Panamá y bueno, nos dimos cuenta de otras cosas que nosotros no sabíamos. Por ejemplo, que el yate Princesa, creo que se llama, ¿verdad? Es propiedad de la señora Mireya Moscoso. Que hay una casa en ese lugar donde hay un helipuerto, una casa, una zona muy bonita, ¿verdad? Que entiendo que antes era propiedad del gobierno de Panamá. Y nos dijeron, miren, aquí se encuentra el señor. Ujú. Ujú. Que también dicen que es Claro, propiedad de Mireya Moscoso, la es casa propiedad de esa. Mireya Moscoso, ¿verdad? Claro, ante semejante, digamos, hecho público en los medios, era de esperar que ya no va a estar ahí, ¿verdad? Porque alguien nos dijo, vayan a ver la casa y que no lo van a encontrar. Claro que no lo vamos a encontrar, Ujú. ¿verdad? Ujú. Pero nosotros lo que pedimos en esto al resto de autoridades de Centroamérica y también a Interpol, pues, de que hagamos un papel en esto serio, ¿verdad? Serio. Nosotros no lo planteamos como una acusación, sino como una información para que sea verificada. Ahora, lo que sí es cierto que él mantenía una relación muy buena con la señora Mireya Moscoso en su periodo, ¿verdad? Y creo que hemos escuchado al ministro de Seguridad Pública que algún tipo de información hay ya después de todo eso, Ujú. donde hay algunas rutas que posiblemente él utilizó Sí, claro, describió una ruta, ¿no? claro, para llegar a Supuestamente, Panamá. una ruta marina. O sea de Ajá. que no estaban tan perdidos Ujú. los amigos panameños que nos avisaron y que nos dijeron que lo habían visto. Hay datos interesantes sobre el gobierno de Mireya Moscoso, solo como antecedente mencionarles. Mireya Moscoso fue la que indultó a Luis Posada Carriles Claro. cuando fue detenido en Panamá junto a otras personas con explosivos, que se recuerda a usted, de un posible famoso atentado contra el Fidel presidente Castro. Fidel Castro, que iba a llegar a una cumbre en ese país. Fue capturado y puesto a disposición de las autoridades. Después llega Moscoso y le da el indulto a Luis Posada Carriles, ¿no? Este es parte un poco de la historia
del gobierno de la expresidenta Mireya Moscoso. Benito, quiero cambiar el escenario un poco, darle vuelta a la página esta, habrá muchos más espacios para hablar sobre el transcurso de la investigación, pero también queremos hablar sobre esto que está agobiando a los salvadoreños, que es el tema de la inseguridad, la delincuencia. No hay día que no haya, por ejemplo, un ametrallamiento, que no haya un acto delictivo, no hay día en que no haya sangre derramada de los salvadoreños. Y bueno, preguntarte a ti que tienes mucha experiencia en el tema del manejo de la seguridad pública desde la comisión en la Asamblea Legislativa, ¿cómo crees tú que debería enfrentar el próximo gobierno esto de la inseguridad y cómo conjugar estos esfuerzos, algunas veces que se ven como duales, ¿no? La dualidad entre los mediadores por un lado, pero por otro lado esta comisión que anunció el ministro Perdomo, que entiendo que está por finalizar su periodo, pero bueno, ¿cómo conjugar y armonizar todos esos esfuerzos que están ahí, pero que están de alguna manera dispersos? A mí me parece de que lo primero es reafirmar que este gobierno tiene escrito, tienen en papel una política que se llama política de justicia, seguridad y convivencia ciudadana. A decir verdad, es una política integral muy buena, pero no hay duda ha tenido muchas dificultades en la implementación tal como está escrito en esa política. Parte de este problema es la dispersión que ha habido, y yo creo que tú lo decís perfectamente, ¿verdad? Esfuerzos duales, incluso a nivel institucional. El ministro dice una cosa, el fiscal dice otra, ¿verdad? Bueno, hoy incluso algunos de los ministros están esperando turno para llegar a la fiscalía a declarar, ¿verdad? El caso del general Munguía País, así no se puede, ¿verdad? Así no se puede. Primera característica que debe tener cualquier política en materia de seguridad pública es una característica de Estado. Eso implica de que todos debemos de ponernos de acuerdo con nuestras distintas competencias, con distintos, algunos pensamientos tal vez un poco diferentes, pero debemos de ponernos en cosas, de acuerdo en cosas medulares en materia de seguridad pública. Cómo abordar, por ejemplo, el tema del crimen organizado, es clave, ¿verdad? Cómo abordar el tema de pandillas, es clave. Pero estoy hablando de dos cosas que son diferentes, que tienen vasos comunicantes, pero que no son iguales, son distintos. Si nosotros no hacemos un esfuerzo de un abordaje serio, pues yo creo que vamos a seguir patinando en lo que estamos. Implica una participación, ya hablamos del tema de la característica de Estado, implica una participación que tengamos, digamos, claridad de corresponsabilidad. El Estado es el responsable de garantizar la seguridad de todos acá. Sí, pero todos los demás tenemos un papel importante que jugar. Gobiernos locales, la sociedad, empresa privada, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Eso es una cuestión importantísima. Es importante construir dentro del tema de la política de Estado, construir sobre la base que debemos de aceptar de que las políticas que hemos estado implementando en el pasado, y fíjate que yo no me estoy refiriendo a los 20 años, ¿verdad? Por una razón, porque en toda la región centroamericana y en muchas partes del mundo y en América Latina no es la excepción, se aplicó en unos países más y en otros menos el mano dura y no ha tenido resultados. No ha tenido resultados. En ese sentido, el tema de la característica de Estado es de construir una política nueva, ¿verdad? Una política nueva entre todos y entender que la construcción de esa política tiene que ser sobre la base de estas experiencias que han sido negativas, ¿verdad? Y que no debemos de seguir insistiendo en ellas y que debemos de tener la mente un poco abierta para innovar. Fíjate de qué dice las Naciones Unidas en el 2011, junio 2011 creo que salió el informe de las drogas. Lo que dice el informe de las Naciones Unidas es que el combate a las drogas, la política de combate a las drogas de los años 50 es un fracaso. ¿Qué nos está diciendo la OEA en su último informe sobre las drogas? Que las políticas son un fracaso y que debemos de buscar otras nuevas alternativas. Otro abordaje. Otro abordaje. Por ejemplo, si vamos nosotros a ver a una persona
que es drogadicta, ¿lo vamos a meter a la cárcel por drogadicto o le vamos a dar un tratamiento de salud, como para poner un caso, ¿verdad? Claro, estoy planteando esto porque el mismo tema de, digamos, del fenómeno social, porque un fenómeno social de maras y pandillas, debemos nosotros de abordar con una muy buena seriedad. Por ejemplo, yo no puedo venir aquí con una foto, ¿verdad?, donde están armados y después me dicen en esa foto, mire, es de México, no es de aquí. O sea, hay que abordarlo de manera seria, ¿verdad? También es un poco complicado decir, miren, están entrenando militarmente incluso en los penales. O sea, porque cuando te dicen, miren, en los penales... Prácticamente en tu casa, ¿no? Quiere decir, sí, quiere decir que estamos archimal, súper mal. No es así, porque nosotros no podemos decir que cualquier ejercicio que haga la gente es entrenamiento militar. Claro. Entonces, no, y metes una zozobra a la población salvadoreña, una inseguridad cuando tú dices... Exacto. Tenemos ubicado geográficamente en la zona oriental del país de Morazán, que ahí en una cancha entrenan. Pues sí, yo digo, bueno, mire, al final mejor ni diga nada. Si sabe y puede, captúrelos, deténgalos y métalos presos, pero no meta más zozobra. Al final convierten esto en un rumor y en una inseguridad para el país, incluso a nivel internacional. Los titulares son: ministro declara de que hay sospechas de que hay entrenamientos militares. Claro, y entonces tú dime... Tengo que hacer la pausa. Ok, de acuerdo. Hagamos la pausa, vamos a regresar en breve para continuar conversando con Benito Lara. El tiempo se va rápidamente, vamos a, Benito, a irnos con Roxana Webb, que está en la Radio Santo. Me avisan entonces cuando estemos listos. Te quité antes de irnos, ¿no? Te quité la palabra porque íbamos a hacer la pausa, pero vamos a retomar esto, retomemos este tema de cómo enfrentar este fenómeno, de cómo, de verdad, hay que descontaminar el tema de la seguridad pública, hay que votar aquellos intereses personales por figurar, hay que votar aquellos intereses personales por tratar de convertirse en un líder para luego verse como presidenciable, etcétera, ¿no? Hay que tener un propósito único y formar un equipo que de verdad sea homogéneo en el pensamiento de cómo enfrentar la delincuencia de alguna manera. Claro, es correcto. Por eso creo de que los esfuerzos cuando son dispersos no nos dan mayor resultado. Y fíjate de que si el gobierno logra desarrollar un esfuerzo coordinado, incluso para la misma cooperación internacional será excelente. Porque en cierta forma la cooperación también está un poco dispersa, ¿verdad? Y por supuesto que no es culpa, no es culpa ni responsabilidad de ellos, sino de que es responsabilidad, en este caso, del gobierno, en que debemos de ordenarnos un poco más. Todo esto, por supuesto, tal como lo ha planteado el presidente electo, cuando él desarrolla la idea de la mano inteligente. Porque él ha planteado la mano inteligente, primero hay que darle también oportunidad a los jóvenes, o sea, terminar con la exclusión que hay, ¿verdad? Mejorar las condiciones materiales y de vida en los lugares, la infraestructura en las comunidades que son, digamos, más violentas, etcétera, etcétera. Pero también hay algo a lo que nosotros no podemos renunciar, y es el uso legítimo del aparato coercitivo del Estado. No podemos renunciar a eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, yo creo de que se necesita una muy buena coordinación interinstitucional que nos dé la posibilidad de que todas las instituciones actuemos de manera coordinada, coherente con una misma estrategia. No debemos de tener estrategias distintas, pero también mejorar. Si nosotros seguimos manteniendo en este país la impunidad, deficiente el nivel de, ¿cómo podemos decir? El sistema judicial debe mejorar su eficiencia, ese es el punto. Todavía yo recuerdo, no recuerdo en qué canal escuché a uno de los jueces
y escuchaba al juez Ortuño hacer algunas, Arévalo Ortuño, hacer algunos datos. Él decía, de cada 100, digamos, delitos u homicidios que se cometen, 18 llegan a sede judicial y algo así como 3 o 4 son condenados. Claro. Entonces, ¿cuál es la eficiencia del sistema judicial entonces? ¿Y por qué sucede eso? ¿No? Que es una... Roxana, ahora sí, Benito está lista para conversar con nosotros. Roxana, Benito Lara, fíjate que un día de estos iba escuchando la radio 102.9, Roxana, si me escuchas, iba escuchando la radio y me recuerdo que decían, tenemos como invitado a Benito Lara, y Benito Lara que no sé qué, que no sé cuánto, y lo que pasa es que Benito de última hora tuvo una emergencia, una reunión, y los estuve escuchando, al final me quedé con la duda, ¿hicieron el enlace vía teléfono esa mañana o no? Sí, lo hicieron. Muy buenos días, saludos, gusto ya poderlo ver. Pues fíjate, Romeo, que sí, hicimos una llamada telefónica acá ya en la media mañana, ya en el programa, y le hicimos varias preguntas, entre estos pues el caso Flores y también las especulaciones o que él figura en la lista de los posibles ministros. ¿En serio? Sí, le preguntamos, a ver si puede compartirlo también a través de las cámaras, yo le consultaba. ¿Y qué te dijo? ¿Cuál fue la respuesta, Benito, ante esa pregunta? La respuesta no, ¿sí? La respuesta fue de que el profesor Sánchez Serén toma sus decisiones muy bien pensadas, ¿verdad? Y que todavía no ha tomado decisión. Debemos de esperar que se nombre todo el gabinete, ¿verdad? Me imagino que es un anuncio que se va a hacer, Roxana, la próxima semana. Pregunta, Roxana, porque me dicen que tenemos poco tiempo, fíjate. A ver. Mira, acá me acompaña Héctor Además Silva. de esa que ya le hiciste. Además esa que me imagino que tú también, si no se la has hecho todavía ante cámara, se la hiciste en comerciales. No, para nada, fíjate que no. Hasta ahorita. Claro, sí, Romeo. Sí. Bueno, ¿cómo ve, diputado, lo que está pasando con Francisco Flores después de que ya se giró la orden de captura, que incluso no aparece en la Interpol, mucha especulación de dónde es que se encuentra, se dice que podría estar en Panamá? ¿Cuál es su lectura del caso? Mira, la lectura del caso es que este es uno de los casos muy emblemáticos y que debe manejarse con mucha transparencia y responsabilidad. Entonces yo creo de que, digamos, mantener algunas cosas en secreto no es lo mejor. Si llegan a pedir, por ejemplo, de que este caso se mantenga en reserva, creo que no va a ser lo mejor porque el pueblo salvadoreño necesita ir conociendo. Y cuando digo responsablemente es que las autoridades competentes deberán de transmitir de manera responsable algún tipo de información. Por ejemplo, se dice de que ya hay disfunción roja o no. Bueno, yo creo que las autoridades deben decir, miren, estamos en un proceso. Sí. Y entonces ya no está en nuestras manos, sino que está en las manos, en este caso, de la Secretaría General de Interpol, que tome la decisión, ya tenemos la solicitud, etcétera, etcétera. Pero hay que plantearlo con toda claridad, porque si no va a haber mucha zozobra, desesperanza en la gente. Mire, mucha gente dice, este caso quizás ya es compadre hablado y no va a prosperar. Y yo lo que creo es que el sistema de justicia está a prueba en este país. Ayer Romeo, con sus invitados, si no mal recuerdo, que estabas hablando con Kirio, no, anteayer, que hablabas con Kirio y con Ulises del Dios, te decían que Ulises del Dios Guzmán, que tiene varias salidas Francisco Flores. ¿Usted cómo cree que va a concluir este caso? Bueno, primero decir cómo a mí me gustaría que concluya el caso. ¿Cómo va a concluir? ¿Quién sabe? Miren, a mí me gustaría de que este caso concluya haciéndose justicia. Si Paco Flores se robó todo este dinero y tiene cómplices, debe de pagar, Claro. Y te voy a poner una comparación. Hace como unos 20 días salió en los periódicos que una señora, 3 personas, que no eran ni pandilleros, por una extorsión, uno llevaba 10 colones, $10, a las otras 2 le dieron 5, está embarazada y está presa. No, y sí, aquellos que se robaron, un poco de jocotes en San Unas gallinas, sí, bueno, lo de los jocotes, sí. O los llevaron presos y los pusieron ante las cámaras, los amarraron, etcétera, ¿no? ¿Cuántos billetes de a 20 caben en $75 millones? ¿Por qué el otro va a pagar 4 años y el otro va a andar tranquilo en un yate? Por eso es que se llama justicia, hay que ser justos. Sí. Roxana, gracias. ¿Quién es tu invitado, Roxana? Héctor Silva. Héctor Silva, sí, ya con Héctor, perdona, se me había olvidado. Héctor Silva Ábalos, que ayer estuvo conversando. Héctor, ya comencé a leer tu libro, voy por la página más o menos 60, ayer toda la mañana me dediqué a eso y
Bueno. Felicidades Gracias, por la gracias, publicación. gracias. Un saludo a Benito. Benito me dice que ya lo comenzó a leer también. Ya, qué bueno, muchas gracias. Un saludo, Héctor. Cuando me lo vieron que lo tenía, me dijeron necesito 3 más y me hicieron irlos a comprar. Qué bueno. Pues gracias por hacerle propaganda, diputado. Muy bien. No, está muy bien. Abrazo para ustedes. Benito, bien. no tengo más Abrazos tiempo también, para sino ti, para Romeo, y escuchar quizás tus reflexiones finales sobre este tema, que lo voy a retomar solo para las reflexiones sobre la seguridad, ¿no? Lo que menos hay que perder es la fe y la confianza que podemos salir de esta situación, pero también necesitamos eficiencia de parte de no solo una persona, porque la seguridad no depende de un ministro, no depende de un director, depende de toda la institucionalidad del país, depende de cómo los alcaldes se comprometan, por ejemplo, ¿no? Los ciudadanos mismos, cómo nos comprometemos a sumar a este esfuerzo. Yo, en honor al tiempo, de verdad, habría mucho que hablar sobre el tema de seguridad, del papel de la policía, la fiscalía, algunas reingenierías que hay que hacer en distintas instituciones del Estado, incluido el sistema judicial. Pero yo concluyo con lo siguiente, miren. Si nosotros actuamos en democracia, este problema tiene salida. No va a ser la salida el 2 de junio, por supuesto, de este próximo año, pero sí tiene salida. Es decir, si actuamos todos juntos, esto lo podemos solventar. Y tal como dijo el informe del PNUD del año 2010-2011, la solución no está ni en una mano dura ni en una mano blanda, sino que en una mano inteligente. Es decir, un equilibrio de alguna manera. Es en un equilibrio, es en una política de Estado, ¿verdad? Donde todos juguemos un papel muy importante. Benito, antes de despedirte, vamos a hacer enlace con Francisco Godoy. Se encuentra Francisco Godoy en la terminal de Oriente, donde entiendo, Francisco, que los buses, el transporte colectivo de la ruta 125, tal como lo dijimos anteriormente, por segundo día ha paralizado sus labores. Adelante, te escuchamos. Gracias, a esta hora estamos justo en la terminal de Oriente, donde continúa por segundo día el paro de la ruta 125, que no está circulando. Por este momento no vemos ninguna unidad que haya venido hasta esta terminal. Vamos a tratar de conversar con usuarios precisamente que están esperando aquí unidades de la 125, pero como ya digo, no están circulando. ¿Usted está esperando unidades? Sí, yo estoy esperando un bus porque fíjense que voy a sacar una partida de nacimiento y no hay buses. ¿Desde qué horas está usted aquí? Estoy desde las 6:30. Y a esta hora todavía no se ha podido ir. Todavía no, y quizás todavía no porque no hay buses. Mire, ¿cuánto están cobrando las pocas que vienen? Porque dicen que han venido algunas unidades, pero están cobrando más de lo debido, lo que vale el pasaje. A mí me han dicho que $2, pero a ver si será cierto. ¿Normalmente cuánto vale? Fíjense que son 60, 70 por ahí así, ¿no? Hasta Chalate. Hasta Chalate. Bueno, gracias señora, muy amable. Las únicas rutas que hemos visto son la 141, que también va para la Nueva Concepción, pero Chalatenango. Esta ruta está funcionando, está circulando con normalidad y algunos usuarios que van hasta la cabecera departamental, hasta la ciudad de Chalatenango, están utilizando esta ruta para bajarse en el desvío de Amayo. Y ahí pues tratan de abordar otras unidades para llegar a su destino hacia la ciudad de Chalatenango. Vamos a tratar de conversar con el motorista de esta unidad de la 141, que como digo va a la zona de Concepción, Nueva Concepción. ¿Ustedes están trabajando normal? Sí, gracias a Dios estamos trabajando normal, sí. Y muchas personas que abordan normalmente la 125 se van en esta ruta, se han estado viendo en esta unidad. Se van ahí, se bajan en el desvío de Amayo y luego toman pica. Porque tampoco están circulando de ahí a Chalate. Pues ahorita sí están circulando algunos dos. Mire, por ahí viene uno. Sí. Están como que ya quieren comenzar a trabajar. Bueno, estamos viendo una unidad de la 125 que está llegando en este momento acá a la zona. Es de las pocas unidades que están llegando a este sector de la terminal de Oriente. Es la 125 de Chalatenango, es la única ruta que hemos visto. Y por supuesto hay gente que ya abordó. Vamos a tratar de ver si están trabajando con normalidad precisamente a los conductores de esta ruta. Vamos a conversar con el conductor. ¿Están trabajando con normalidad ustedes, caballeros? No, vamos, lo primero que venimos. Ya. Bueno, es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Nosotros terminamos este contacto. Vemos de las pocas unidades que están circulando de la ruta 125. Con esto regreso a los estudios. Buenos días.
Gracias, Francisco Godoy, por la información. Yo tengo que despedir a Benito Lara, parlamentario, diputado del Partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Vamos a estar pendientes de lo que sucede en las próximas horas respecto al nombramiento también del gabinete de seguridad del próximo gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén. Vamos a estar pendientes de eso, digo, porque es importante este dato también para la población salvadoreña. Benito, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos ya para despedir el programa y se van a quedar, por supuesto, con Hola El Salvador después de la pausa.